Del IVU al IVA y del IVA al IVU, una mezcla del pasado y del presente, cobrar el impuesto en la venta, pero también... Saludos y saludos a todo Puerto Rico. Este impuesto, ¿es la solución a lo que Hacienda no ha podido hacer o realmente es complicar aún más? Lo primero es que es el mismo impuesto, es la misma tasa, pues sencillamente bajo un estudio intensivo, cuando rápido llegamos a la legislatura, estudiamos cuáles eran los problemas que tenía el impuesto sobre la venta y uso, y tenía dos problemas principales: que el uso no se pagaba, porque estaba la buena fe de muchos de los empresarios o comerciantes inescrupulosos del país, y que el IVU... Así que se hicieron dos cambios significativos. El primero es que el uso desde este diciembre pasado se comenzó a cobrar en los muelles. ¿Por qué? Pues había un sinnúmero de contratistas que compraban bienes fuera de Puerto Rico para competir con los bienes locales, nunca se pagaban, se instalaban, es bien difícil después fiscalizar después que está instalado en una construcción, y nunca se pagaban. Eso es uno. Y el otro era el que no había ningún tipo de motivación a que el que recaudaba ese dinero, que tenía una necesidad de cash, lo utilizara para pagar alguna utilidad, como en el caso de la luz, un ejemplo, de créditos. ¿Qué es lo que se cobra en los muelles? ¿Qué es lo que se está cobrando en los muelles? Es el mismo IVU, es un 6% del precio, obviamente, que se importa el bien. A ese importador vendérselo al detallista, le cobra también el IVU, pero él toma un crédito. En pocas palabras, si él pagó $1,000 y cobró 1,200, no tiene que enviarle los $1,000, no es doble, no le tiene que cobrar 1,200 y le envía lo envía los 200. Pero esto no está complicando lo que debió haberse, donde recae en el Departamento de Hacienda, que ha sido incapaz de poder cobrar o fiscalizar lo que tiene que hacer. El problema es la simplicidad que tiene el IVU, que tiene el mismo problema que tenía el arbitrio. El arbitrio era un solo punto. Si había algún tipo de evasión, no había manera de cogerlo. El IVU es un solo punto. Si hay un tipo de evasión, no hay manera de cogerlo. Ahora, con el check and balance, siguen siendo los mismos billones de dólares que vamos a recaudar. La diferencia es que vamos a evitar que lo que se recauda se quede en el comercio. Las exenciones es uno de los problemas mayores que hay. ¿Cómo se va entonces a...? Hay exenciones en lo que se cobra en los muelles versus otras exenciones que puedan haber, y eso es uno de los problemas que tienen. Bueno, el proyecto original de cuando se creó el arbitrio tenía sus loopholes, y el problema era todo este tipo de excepciones. El IVU no. El IVU es relativamente y medicinas, pero todo lo otro lo coge, es el mismo IVU. El concepto de los créditos lo que garantiza es que el dinero llegue. Claro, porque ya lo pagó. Es bien importante, ya el empresario pagarlo, pues tiene una motivación de por lo menos recuperar, coger el crédito y paga la diferencia. ¿Eso afecta el cash flow? Bueno, no afecta el cash flow. Al principio vas a tener un efecto del primero, pero después en un periodo de 30 días va a ser el mismo flujo. No vas a tener ningún efecto. Esto es contando de que Hacienda funcione como tiene que funcionar. Se legisló muchas cosas que va a darle mucho más poder al proceso, como bancarización, como la ley 163 se aprobó en diciembre, de que las empresas, antes de erradicar las planillas, tienen que certificar que pagaron el IVU y que remitieron las contribuciones sobre los subempleados. Y si no lo divulgan, lo vamos entonces a publicar en los medios. Se está haciendo el trabajo. Bueno, doble tributación, eso es lo que aparenta hacer al final de la línea para los contribuyentes. No es una doble tributación. Bueno. Si fuera un arbitrio allá, donde no hubiera crédito, y un IVU acá, fuera una doble tributación. Es el mismo 6 de 6 con el crédito al final. Bueno, el impuesto... nos tenemos que ir, y quisiera que sea breve, pero no nos podemos ir sin que usted reaccione a lo que en estos momentos están los maestros poniendo como solución este comité que se reunió, entre las cosas que están proponiendo para solucionar el sistema de retiro: impuestos por estadía a las personas que visiten Puerto Rico, impuestos de entrada o salida, gravamen entre las cooperativas, impuestos en los premios de juego de azar. ¿Qué le parece lo que usted ha escuchado ahora preliminarmente de lo que están proponiendo? Están dirigidos a toda la estructura de cómo se financia la estructura turística del país. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es sentar, antes de ir a la legislatura del Ejecutivo, al sector hotelero, obviamente a la secretaria de Turismo de Puerto Rico, a todo el engranaje que tiene que ver con esta industria, antes de llegar a la legislatura y buscar el consenso, obviamente, de sus propuestas dentro de las estructuras que están, obviamente, tocando directamente. ¿Qué le pareció lo que escuchó? Bueno, ya el presidente de la Cámara hizo un statement claro esta mañana, que cualquier propuesta que venga de este sector para mitigar los 400 millones que ya estamos aportando a los sistemas de retiro, lo vamos a hacer recibir, se van a atender y se van a hacer responsablemente. Pero yo creo que en el tema, lo que he leído hasta ahora, donde todo lo que tiene que ver es dirigido a la industria turística, deberían sentarse con la industria turística primero y después tocarnos a nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer, como siempre. Y ahora continuamos con más en las noticias.